a 89 años de la fundación de la Confederación General del Trabajo. La CGT fue fundada un 27 de septiembre de 1930, a poco del golpe militar que desalojó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, la primera de las veces en que las Fuerzas Armadas de nuestro país tomarían el poder por la fuerza, lo que dejaría a la Argentina un desgarrador saldo de detenidos, perseguidos, torturados, asesinados y desaparecidos. La mayor parte de ellos formaban parte de la clase trabajadora argentina. Los primeros pasos de la central fueron impulsados por gremialistas socialistas, comunistas, anarquistas y de otros sectores combativos. Su primer secretario general fue Luis Cerruti y según un primer padrón de la época, la CGT representaba a casi 130.000 trabajadores. No obstante, recién comenzó a funcionar orgánicamente como central obrera tiempo después, para empezar un recorrido de más de 80 años. En cualquier caso, la central que hoy nuclea a la casi totalidad de los sindicatos en la Argentina varias veces se fraccionó. La primera de ellas ocurrió en 1935, cuando a causa de la división nació la CGT Independencia, integrada por socialistas y comunistas, y la CGT Catamarca, que nucleaba a sectores aún más combativos. Tras un periodo de acercamientos y alejamientos, en 1942 volvieron a diferenciarse y de allí surgieron otras dos centrales. Ambas CGT tienen en su ADN al socialismo, una de ellas dirigida por José Domenech y la otra por el municipal Francisco Pérez Leirós. Este último contaba además con el apoyo de los gremios de la construcción y la carne y con la Confederación General de Empleados de Comercio, conducida entonces por un dirigente que cobraría gran relevancia en los años del peronismo, don Ángel Borlenghi. Los socialistas dominaron mayoritariamente el espectro sindical desde la fundación de la CGT, pero con la llegada del general Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, los gremios se encolumnaron detrás del hombre que comenzó a dignificar a los trabajadores al otorgarles conquistas que antes no tenían. El sindicalismo y los trabajadores gozaron por más de 10 años de una serie de reivindicaciones y beneficios que perduraron en el tiempo, hasta la dictadura implementada por la denominada Revolución Libertadora a partir de 1955, también conocida como Revolución Fusiladora. Durante esos 10 años fueron secretarios generales los dirigentes Silverio Pontieri de la Unión Ferroviaria, Luis Gay de Telefónicos, José Espejo de la Alimentación, Eduardo Buepich de Farmacia y la primera expresión de un triunvirato, Andrés Framini de Textiles, Luis Natalini de Luz y Fuerza y Dante Biel de UPCN. Tras el sangriento golpe de 1955, intervino militarmente los sindicatos y la CGT, asumiendo el control el capitán Alberto Patrón Laplacet durante el trienio 1955-1958. Con el retorno de las elecciones y proscripto el peronismo, asume la presidencia Arturo Frondizi, quien designa como interventor civil en la central obrera Osvaldo Tercuare. En el periodo 1961-1963 se hizo cargo de la CGT una dirección provisional integrada por Andrés Framini, Augusto Bandor, José Alonso, Juan Rachini, Arturo Staffolani, Héctor Riego Rivas, Manuel Carullias y Francisco Pérez Leirós, pero homogeneizado por el metalúrgico Augusto Timoteo Bandor. Con Bandor en las 62 organizaciones, como brazo político del sindicalismo peronista, fueron titulares de la CGT José Alonso del Sindicato del Vestido, Fernando Donaires del Sindicato de Papeleros y Francisco Prado de Luz y Fuerza. Durante 1968 se produjo una nueva división de la que resultaron dos centrales obreras, la CGT Azopardo, a cargo del molinero Vicente Roqué,
y la CGT de los Argentinos, liderada por el gremialista gráfico combativo Raimundo Ongaro. En 1970 se convirtió en titular de la CGT Azopardo el metalúrgico José Rucci, hasta su muerte, el 25 de septiembre de 1973, con lo que comenzó un nuevo período de cortos mandatos. Adelino Romero, entre 1973 y 1974, quien falleció en el cargo y fue reemplazado temporalmente por Raúl Raviti. A este último dirigente de la Unión Ferroviaria lo reemplazó Segundo Bienvenido Palma de la UOCRA, quien también renunció al cargo por razones de salud. Terminó asumiendo el textil Casildo Herreras, a quien la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976 lo encontró tranquilamente en Uruguay. Con la llegada del golpe militar de marzo de 1976, la junta oligárquica integrada por los genocidas Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Agosti, entre otros atropellos, disolvió a la CGT, que fue intervenida militarmente entre 1976 y 1980. Durante la sangrienta dictadura que causó miles de muertos y desaparecidos, la primera huelga la propició el 27 de abril de 1979 la Comisión Nacional de los 25, cuyos principales referentes eran el cervecero Saúl Edolver Ubaldini, José Rodríguez Desmata, el camionero Ricardo Pérez, el trabajador del sindicato del caucho Osvaldo Borda, Roberto Digón del sindicato del tabaco, Miguel Gacera de Fideeros, José Pedraza de Ferroviarios, Ricardo de Luca de Navales y Roberto García de Taxistas, entre otros. Mientras tanto, importantes dirigentes nacionales y regionales, delegados de base y trabajadores con representación sindical constituyeron en la clandestinidad la llamada CGT en la Resistencia, vinculada con el peronismo revolucionario y con la organización peronista Montoneros. Fueron sus dirigentes más destacados Arturo Garín, delegado de Propulsora Siderúrgica, Armando Croato, dirigente de los trabajadores municipales de Avellaneda, José Dálmaso López, secretario general del Sindicato Químicos de San Lorenzo, Mario Aguirre de ATE e innumerable cantidad de compañeros, muchos de los cuales cayeron combatiendo a la dictadura. Llegaron a disertar en la OIT y denunciaron la situación de represión a los trabajadores en innumerables foros internacionales, además de organizar todo tipo de heroicos actos de lucha, sabotaje y resistencia en centenares de plantas fabriles a lo largo y a lo ancho de la patria. El 30 de marzo de 1982, 3 días antes del intento militar para recuperar nuestras Islas Malvinas, se llevó a cabo una gigantesca movilización a la Plaza de Mayo contra el gobierno del genocida Leopoldo Fortunato Galtieri, que fue duramente reprimida con cientos de detenidos. Tras la derrota en Malvinas se fortaleció la oposición sindical, pero volvió a aparecer la división y quedaron formalizadas 2 CGT. La CGT Brasil, por la calle donde funcionaba esta, liderada por Saúl Ubaldini, y la CGT Comisión Nacional del Trabajo, encabezada por el plástico Jorge Triaca, que representaba al sector dialoguista. Con el regreso de la democracia en 1984 y Alfonsín en la presidencia de la Nación, ante el intento gubernamental de modificar la legislación sindical, las relaciones con la CGT encabezada por Saúl Ubaldini fueron de permanente conflicto, al punto tal que el gobierno de Alfonsín, fiel seguidor de políticas antinacionales y antipopulares, sufrió 13 paros generales. Con la llegada en 1989 de Carlos Menem al gobierno, comenzó un proceso para desgastar la figura de Saúl Ubaldini. Promovieron un congreso de la CGT para renovar a la conducción y se presentaron 2 listas, una encabezada por Saúl y otra por el mercantil dialoguista Guerino Andreoni,
que volvieron a dejar partida a la CGT. Duró años la resistencia a la traición menemista, a la torpeza de la alianza y a los distintos gobiernos que se sucedieron. Años después siguieron los encuentros y desencuentros, pero hoy, de manera firme y consecuente, en la CGT se avanza hacia la unidad definitiva del movimiento obrero organizado, que no solo permita que se vayan estos gobiernos de hambre y miseria, sino que se propongan políticas activas de transformación de nuestra patria y de búsqueda de la justicia social, hasta, ¿por qué no?, que un trabajador gobierne los destinos de esta bendita tierra. Será este el mejor homenaje que podamos hacer a los miles y miles de trabajadores que dejaron su vida en la lucha por la justicia social y la liberación nacional. Felices 89 años, querida CGT.